Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto volver a encontrarnos como hacemos domingo a domingo acá, Entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo Marcó, buenas noches. Buenas noches, Max. ¿Cómo estás? Muy bien, acá terminando este domingo en que estamos celebrando el Día Mundial de la Salud y de eso vamos a estar hablando esta noche. Nos visita en nuestro estudio el doctor Carlos Regazzoni, que es un especialista. La verdad que vamos a estar conversando con él sobre la importancia de cuidar la salud y también vamos a tener un colega tuyo. Sí, el padre Gonzalo Fernández, que es capellán del Borda, así que también... Del Moyano. Otro costado para poder interpretar esta realidad a la que nos queremos acercar, la realidad de cómo cuidar no solamente nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Día Mundial de la Salud, quédate entre el cielo y la tierra. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus. La más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Las firmas son personales. Por eso, podés darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300.000 pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @Banco Provincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamos sujetos a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399924210-9, calle 7, número 726, La Plata, Buenos Aires. bancoprovincia.com.ar. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web www.osdepim.com.ar. OSDEPIM, la obra social empresaria. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD 72583. www.ss-salud.gov.ar. Registro Nacional de Obras Sociales 401704. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 1486. Mondelez International. Líder mundial en chocolates, galletas, chicles, caramelos y bebidas en polvo. Donde creamos deliciosos momentos de alegría. Y Praga Comunicaciones. Padre Guillermo, en este Día Mundial de la Salud, hoy la Iglesia nos presenta un pasaje del Evangelio de San Lucas, cuando Jesús designa a 72 discípulos y los manda de dos en dos para que lo precedan en las ciudades y les da un mandato evangélico, ¿no? de cómo ir y de qué hacer. Y entre otras cosas también los invita a curar a los enfermos, le da la potestad, el poder de poder llevar la salud a los que visitan. Que a mí siempre me sorprende que este evangelio cae muy cercano a las fechas en donde muchísimos jóvenes parten a misionar, ¿no? A distintas localidades del interior del país. Nosotros, de hecho, el 12, el viernes siguiente, el viernes que viene, después de este domingo, vamos a salir para el Chaco, casi 40 de la Pastoral Universitaria, a dos lugares diferentes, a Colonia Sarmiento y a La Chiquita. Y bueno, y así lo hacen también montones de grupos misioneros de todo el país que se desparraman por el Gran Buenos Aires y también por otras provincias de Argentina. Y los chicos salen también de dos en dos a la mañana a visitar las casas, a llevar esa bendición de Dios, esa paz que el Señor nos vino a traer, ¿no? Y sobre todo hacer sentir esto, que el reino de Dios está cerca nuestro. Y me parece que también hay un acontecimiento que está en el horizonte que no deberíamos dejar de nombrar, que es que justamente el Papa en la última semana de julio va a ir a Brasil, ¿no? Entonces esto va a traer una movilización impresionante de jóvenes de todo el continente que se van a juntar en Río de Janeiro para estar con el Papa Francisco. Creo que tenemos que sentir de verdad, como dice el Evangelio, el reino de Dios muy cerca nuestro, ¿no? Porque, están pasando cosas, hay cosas que
están pasando en la iglesia. Signos de los tiempos. Signos de los tiempos, ¿no? Que ojalá veamos caer a Satanás como un rayo del cielo, decía ahí el final del texto. Y que podamos alegrarnos de verdad que nuestros nombres estén escritos en el cielo. Me parece que es importante entender que muchas veces, también de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? El tema de esto que vos decías al principio, de Jesús mandaba a curar a los enfermos, todo este tema que no está tan trabajado, a veces tan como Jesús como curador, ¿no? O sea, son muchos los episodios en los evangelios donde Jesús cura a personas enfermas y donde manda también a sus discípulos a curar. Y creo que digamos, el tema de la salud, que es el tema que vamos a tratar hoy, es un tema básico y fundamental, ¿no? La salud espiritual también nos ayuda a crecer en la salud corporal. No tengo ni oro ni plata, solo tengo un verso que sabe de una esperanza con sol de desierto. No tengo más que estas manos que se abren al cielo. Te ayudará a mirar alto a los ojos de tu Padre. Te hará que en silencio sientas como el pecho se abre. No tengo más que esta vida, con ella me alcanza para contarte que un día, cansado de mirar al suelo, un ángel rozó mi herida y la llenó de consuelo. No tengo ni quiero plata, si aquí está Dios estoy lleno. Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Continuamos entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo, hoy se celebra el Día Mundial de la Salud, un tema muy importante del que nosotros hemos hablado, si se quiere, más desde lo espiritual, desde la salud emocional en algún momento. Parece que hoy es interesante que nos podamos meter de lleno en cuidar esto tan precioso que tenemos dado. Y como decía Serrat, no hay nada más lindo que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Me parece que la valoramos cuando estamos enfermos, pero que cuando estamos más o menos bien no nos acordamos mucho de cuidarnos a nosotros mismos. Sin duda, además porque el cuerpo es un don de Dios. A veces nosotros miramos mucho, pensamos cuando hablamos de religión o de nuestra relación con Dios en la parte espiritual, pero digamos, sin duda que cuando uno escucha este mandamiento que es amarse a sí mismo como Dios nos ama, tiene que ver justamente con cuidarse, con respetar las normas básicas que un cuerpo necesita para sobrevivir. Y muchas veces, digamos, nuestra voluntad castiga a nuestro cuerpo, ¿no? No le da el tiempo de descanso necesario, no le da lo que necesita para no estar estresado, no hace suficiente deporte, no se alimenta como corresponde. Y bueno, son todas, digamos, normas de maltrato a nuestra persona que en definitiva también atentan contra lo que somos, ¿no? Tenemos para conversar de estos temas en nuestro estudio esta noche al doctor Carlos Regazzoni, es médico clínico, es doctor en medicina y está posgraduado en filosofía y en estadística. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido a este encuentro entre el cielo y la tierra. Gracias, Max, por la invitación y gracias, padre. Día Mundial de la Salud, esto que presentábamos recién con el padre Guillermo. ¿Por qué es importante cuidarnos? Es importante las dos cosas, cuidarnos y que se celebre un Día Mundial de la Salud, por algo de lo que estabas hablando vos, que la salud solamente se la valora cuando se la pierde. Primero que hay un estrago de salud en todo el mundo. Pensemos que nosotros, la persona promedio en Argentina muere a los 75 años, pero en Japón a los 97 y en África a los 45. Y eso creo que es importante. Perdón, repetilo porque es muy fuerte. ¿Cuál es el promedio de...? Claro, el certificado de función promedio, cuando uno busca la edad de fallecimiento, en Argentina es a los 75 años, en Japón es a los 97 y en África es a los 45. Ahí hay como humanidad una asignatura pendiente gigante. Gigante, básicamente los 300 millones de personas que... el tema de la baja expectativa de vida afecta más o menos a unos 3.000 millones de habitantes. Esos 3.000 millones de habitantes viven en promedio la mitad de los años que vive una persona en un país desarrollado. Con lo cual,
cuidarse, me parece que tenemos que verlo en el sentido amplio de la salud como un fenómeno social, que no es simplemente ir al médico, hacerse los chequeos habituales, controlarse la presión arterial, comer con cantidades adecuadas de sal y no fumar, hacer ejercicio regular, sino que la salud es un fenómeno enorme que tiene que ver mucho con la humanidad, ¿no? Porque imagínense que no podemos estar inactivos frente a semejante bofetada a la civilización. Ahora, por un lado se da este fenómeno que vos señalabas del envejecimiento de la población. Con bastante sorna, Andrés Argañarás, que es corresponsal del diario Clarín en España, en un artículo que publicó hace unos años, decía que vamos a hacer una sociedad de personas en silla de ruedas sin tener quien nos la empuje, ¿no? Porque paradójicamente cada vez se vive más en las sociedades desarrolladas y cada vez se nace menos. Eso es una gran verdad, es así. Ocurren dos cosas hoy en día, que hay pocos nacimientos, lo que achica la pirámide poblacional abajo, y obviamente como eso se traslada a la población trabajadora. Entonces llega un momento que las sociedades tienen poca población activa para sostener los gastos de la totalidad de la población, entre la cual se incluye una gran población pasiva con unos gastos en salud inmensos. La gente en Occidente gasta un tercio de lo que gasta en toda su vida en salud, se gasta en los últimos 3 meses de vida. O sea, está muy concentrado el gasto en salud en la ancianidad. Entonces, es verdad que la crisis de natalidad que se vive en países como, por ejemplo, China, hace que sus sistemas sociales en general, ¿no?, de salud y jubilación, se tornen insostenibles. En Europa eso hizo crisis en el 2008, fue una de las causas de la crisis del 2008, y ciertamente hace que son sociedades que, a ver si lo puedo poner en perspectiva, un africano dispone promedio de la centésima parte de dinero para su salud que lo que dispone un europeo promedio. O sea, vos agarrás la plata que en promedio tiene un europeo, más. Si el europeo tiene 100 pesos, el africano tiene uno para cuidar su salud. Y eso se traslada, y obviamente que este fenómeno se magnifica por el hecho de que, como decía el padre, al haber menos nacimientos en las sociedades más desarrolladas, no hay gente que produzca suficientes cantidades de bienes y servicios para sostener este enorme gasto. Ahora, esto además tiene una contrapartida en la vida de las personas. Un cáncer cualquiera en África es entre 10 y 20 veces más letal que el mismo tumor en un país desarrollado. Mismo la Argentina tiene un problema similar. La Argentina tiene una mortalidad por cáncer de mama que es similar a la de Pakistán. Y la letalidad acá por los tumores es entre 2 y 3 veces mayor a lo que ocurre con el mismo tumor en un país desarrollado. Nuevamente me parece que hay que retomar ese concepto de que la salud es un fenómeno social. Es un bien que solamente se puede conseguir en comunidad, y cuanto más grandes y desarrolladas las comunidades, mayor es su nivel de salud. Y la organización de las comunidades lleva a que los sistemas de salud sean los más sustentables de todos. Yo creo que eso es interesante, ¿no? Es un bien que nadie se lo puede dar solo. Y que... Por más recursos que tengan, necesita del conjunto. Así es, necesita de una organización social muy sólida y de las más sofisticadas de todas. Tan sofisticada que hay un dato que también es interesante. Si uno tomase el sistema de salud americano, lo que gasta por año, y lo convirtiese en un país, tendría la 6ª economía mundial, ¿no? Esto para dar una idea de la magnitud de cuando uno habla de sistema de salud y de organización de la salud. Ahora bien, como decía, esto se traduce en vida de las personas, y yo creo que es algo que debería alertarnos y generar conciencia en que cuando uno disfruta o piensa, no sé, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que tiene tantos recursos o que por ahí tiene un prepago, va a un sanatorio de lujo, se hace chequeos y demás, que eso es un privilegio de el 10% de la población mundial. El otro 90% tiene serios problemas. Vos decías recién esto de la salud es un bien social. ¿Cuánto influye? Después vamos a bajar a lo individual para que cada uno de los que estamos hoy acá y de los que nos están escuchando podamos mejorar nuestra calidad de vida y el cuidado de nuestra salud. ¿Cuánto influye en ese bien social que una persona tenga acceso a cloaca, agua potable? Más o menos se calcula que de toda la expectativa de vida que se ganó en los últimos 120 años en la humanidad, o sea, los seres humanos vivían en promedio 40 años hasta mediados del siglo XIX. A partir de ahí, la esperanza de vida empieza a crecer, a aumentar, y hoy en día se ha duplicado respecto de esos 40 años.
ese salto, la mitad de ese desarrollo se debe a transformaciones sociales. Las cloacas fueron el primer hecho que dispara la expectativa de vida, y a partir de ahí la luz eléctrica, el acceso a calefacción, la calidad de las casas y el aislamiento de la casa respecto al ambiente. Me parece que también el descubrimiento de ciertos medicamentos, ¿no? Como la penicilina, los antibióticos, bueno, cosas que antes la gente se moría de cualquier cosa, cualquier infección. Digamos. Es verdad. Ahora, ninguna medicación individualmente ha tenido el efecto que sí han tenido ciertas transformaciones sociales. Por ejemplo, que la gente vaya toda a la escuela, que las mamás vayan a la escuela, ha sido responsable del 50% de la reducción de la mortalidad infantil, independientemente del acceso a medicamentos. Sí, tomo lo que usted dice, Pablo, que el hecho de que exista la farmacología hoy en día como existe y la tecnología médica es responsable de la otra mitad de la expectativa de vida, pero toda junta. Lo que no hay es un mito que un medicamento solo ha cambiado la historia de la medicina. Eso no existe. Hay una pregunta que quisiera hacer, porque yo veo, por ejemplo, es notable los avances que ha habido en todo lo que es la cardiología, ¿no? Antes una persona tenía un infarto y bueno. Y hoy te hacen una persona le hacen un bypass, un stent, qué sé yo, y no sé, a los 2 días está en la casa como si nada, ¿no? Como si hubiera ido al plomero casi, que te arregla la cañería. Y sin embargo uno sigue viendo que el cáncer sigue siendo algo muy difícil de controlar o de manejar, o incluso descubrir medicación adecuada, ¿no? Es así. El cáncer tiene es interesante que lo haya relacionado con el infarto, y voy a decir por qué. Cuando la mortalidad ocurre por infarto, eso tiene lugar entre los 45 y los 65 años en promedio. Superada esa etapa, es decir, la persona que no murió de infarto, o bien porque mejoraron las medidas preventivas, que es lo que ocurre hoy en día, o bien porque fue tratado correctamente, entra en la zona de más riesgo del cáncer. El cáncer suele afectar a personas de más edad, excepto el de mama y el de útero, que se concentran en mujeres de edad media, y el de pulmón, que se relaciona directamente con el hábito de fumar, pero el fenómeno del tumor en general es algo que le ocurre el cuerpo se vuelve más vulnerable a los tumores conforme vive más años. Por eso es que se ha visto esta discrepancia en cuanto a que aparecen más tumores. Ahora viene el tema del tratamiento. Ahí hay un engaño de la palabra. Decir cáncer es una sobresimplificación de un fenómeno biológico que, si bien tiene una raíz común, es de una diversidad y de una complejidad realmente sorprendente. De todas maneras, en los tumores hay un extraordinario avance en su tratamiento. Se ha reducido muchísimo la mortalidad por muchos tumores, y muchos de ellos hoy en día son en su mayoría curables. Y hay enfermedades que a veces uno no le presta atención, como por ejemplo la diabetes o la insuficiencia renal, que pueden ser mucho más mortales que un tumor. Incluso enfermedades del corazón, como la insuficiencia cardíaca, que pueden ser mucho más letales que un tumor. Carlos, con una esperanza de vida en nuestro país, si no te escuché mal, de 75 años de vida, uno ve, yo tengo 40, que muchas veces las balas pegan cerca, y que cada vez son más los casos en los que uno se entera, 35, 40, 45 años, infarto fulminante y distintas cosas. ¿Eso a qué responde? ¿Tiene que ver con el ritmo de vida, con el estrés? La vida urbana tiene fenómenos médicos que se estudian muchísimo hoy en día, y que sí, no hay ninguna duda que el estrés, la contaminación, la polución ambiental, la forma en que se trabaja, influyen en algunos casos de mortalidad joven específica, como vos lo mencionaste, por ejemplo el caso de la muerte súbita en la persona joven, o tumores fulminantes que aparecen en personas jóvenes. Pero de todas maneras, cuando uno estudia eso epidemiológicamente, son fenómenos esporádicos. Impresionan, sí, pero impresionan justamente porque hoy en día es raro la muerte precoz. O sea, uno espera que las personas vivan más de 70 años. Imagino en los que nos escuchan, o si nos está escuchando algún gerente de recursos humanos, decir, bueno, las condiciones para bajar el nivel de estrés parecen muy difíciles. El contexto en el que nos movemos, si uno le dice al jefe mañana lunes, mirá, yo voy a trabajar un poco más tranquilo, no me corras tanto, los informes no me los pida para dentro de 5 minutos, el jefe lo va a mirar con cara como diciéndole, bueno, vamos. Mira, hay muchos, yo no soy un experto en el tema, ni mucho menos, pero leí bastante y tengo muchos pacientes y lo he experimentado. El estrés no tiene tanto que ver con la presión en el trabajo, sino más bien con los objetivos en la vida.
Por ejemplo, si vos me dijeses cómo bajar el estrés, yo te diría tener actividades sociales, porque está demostrado que las actividades comunitarias bajan el estrés. Si me dijeras cómo bajar el estrés, te diría tener acciones solidarias, porque está demostrado que las personas que son solidarias y que efectivamente tienen acciones solidarias, bajan los niveles de estrés y prolongan su salud. Así que si vos me dijese cuál es la solución para el estrés, probablemente sea salir de estar enfrascado en uno mismo y empezar a pensar un poco más en los demás. ¿Cuánto influye alimentación y descanso? También ahí es, digamos... Uno mira, la gente sigue levantándose a la misma hora y yendo a laburar a la misma hora. Ahora, cuando vos mirás la grilla de la televisión, cada vez te ponen programas de alto rating a las 12 de la noche. O sea, ese tipo se va a dormir 1:30, 2 de la mañana, 6:30, 7 se levanta. Yo creo que también eso hay que relativizarlo. Se duerme cada vez menos cuando uno es más grande. Tal cual. Y cuando uno estudia la biografía de la gente así que ha hecho cosas extraordinarias, en general dormían muy poco. Dormían poquísimas horas. No, eso es una constante. Creo que el problema es que los seres humanos somos integrales, es decir, los problemas de descanso y estrés y insatisfacción están juntos. Hay en concordancia con lo que estás diciendo, hay un estudio que seguramente lo conocerás, bastante famoso en neurociencia, que es el estudio de las monjas, ¿no? Famosísimo. Famosísimo. ¿Nos querés hablar un poquito? ¿Lo tenés presente eso? Sí, eso es toda una temática que se llama vida espiritual y salud, que ameritó la tapa de Lancet, que es una revista médica más importante del mundo, hace 3 o 4 años. Casi todos los estudios que se han hecho, que relacionan rezar por los enfermos, rezar o meditar, todos se asocian a caída de la mortalidad. Más aún, hay un estudio muy interesante que hicieron los israelíes. Pusieron rabinos a rezar por pacientes internados, sin que los pacientes supieran, y sin que los rabinos supieran por quién estaban rezando. La teoría era, Dios sabe por quién estamos rezando. Rezaban por un número o una grilla. Eso bajó la mortalidad. Y todos los estudios que se han hecho en unidades coronarias, donde ponen grupos de oración a rezar por los pacientes que están internados, los pacientes por los cuales se está rezando, aun cuando ellos ignoren que se está rezando por ellos, tienen menos estrés y mejor sobreviven en la unidad coronaria. Además, se ha visto en innumerable cantidad de estudios que las personas que meditan y que rezan, su corazón late de una manera más saludable, que predice menor mortalidad cardiovascular. Y los estudios epidemiológicos demuestran que las personas que tienen vida espiritual, digámoslo, genéricamente, mueren menos por enfermedades cardiovasculares precoces. Así que sobre eso hay una cantidad de teorías enorme, ¿no? Sí, sí, sin duda, pero bueno, es el dato científico que no puede ir más allá de lo que ve físicamente, pero a lo que era interesante es que el estudio según me contaban, corregime si no es así, de estas religiosas que donaron su cerebro para que fuera estudiado durante muchísimos años y después para que fuera seccionado cuando murieran, ¿no? Sí. Entonces, lo que comprobaron es que muchísimas habiendo tenido una vida normal y haber muerto en un estado, digamos, perfecto de razonamiento, de vida, lo que fuera, el cerebro mostraba el desarrollo grave de un Alzheimer que no se había pronunciado, por ejemplo, ¿no? Que no se había manifestado. También es otra línea de pensamiento dentro de la medicina, la relación que hay entre una afección morfológica y la expresión de una enfermedad. Y te diría que la mayoría de los... ese es un tema de alta pensamiento biológico, ¿no? Y la mayoría de los que se dedican a estudiar eso concluyen en que no existe una afección morfológica que pueda predecir exactamente un fenómeno de expresión clínica. Los seres humanos somos tan complejos y tan integrales. Nos queda un minuto. Un minutito nada más. Un tema interesante que vos estabas señalando, esto de la ancianidad, ¿no? De la vejez, del envejecimiento de la raza humana. Bueno, ¿cómo se encara eso desde la salud social? Te tiro un dato, porque tenemos poco tiempo. Yo a veces tengo pacientes que tienen 90 años y les digo, ¿cómo se prepara para vivir los próximos 7 u 8 años de su vida? Pero 7 años no es nada. Y le digo, en 7 años fue toda su escuela primaria. Y cuando una persona tiene 90 años, en promedio va a fallecer a los 97. Así que me parece que hoy en día la gente tiene que confiar en que la vida, contrariamente a lo que parece, es muy larga. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Era el doctor Carlos Regazzoni, médico clínico, doctor en medicina. Un gusto haberlo tenido esta noche con nosotros. Vamos caminando, vamos transitando el tiempo. Somos peregrinos que buscamos al Dios vivo. Una sed intensa que nos nace desde adentro es la que nos lleva a querer ver al Maestro. Y con nosotros vas, vos nos acompañas. Seguro contigo a tu Hijo vamos a encontrar. Por eso todos hoy te queremos cantar.
Madre, mostranos a tu Hijo Jesús. Abrí el camino que nos lleve a su luz. Tu amor nos guía, queremos ver a Jesús. Vos que lo tuviste en tu seno virginal, que lo acompañaste en su vida hasta el final. Vos que le enseñaste siendo un niño a caminar. Vos que le escuchaste decir su primer mamá. Hoy nosotros también queremos aprender más de tu Hijo, y qué mejor si vos nos enseñas. Por eso todos hoy te queremos cantar. Madre, mostranos a tu Hijo Jesús. Abrí el camino que nos lleve a su luz. Tu amor nos guía, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Fiel a sus promesas, diste un sí que no cesó. Se escuchó al inicio y resonó en la pasión. En la noche de la historia una luz brilló, cuando tu Hijo amado en la cruz nos redimió. Al pie estabas vos y nosotros también. Fue allí donde tu vida con la nuestra él unió. Por eso todos hoy te queremos cantar. Madre, mostranos a tu Hijo Jesús. Abrí el camino que nos lleve a su luz. Tu amor nos guía, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Madre que nos amas y en el viaje nos animas. Madre que nos llamas a vivir la Eucaristía. Mujer generosa que se ofrece por el reino. Dulce intercesora y consuelo para el pueblo. Así como en Cana, hacelo una vez más. Pedí a tu Hijo que transforme nuestra vida en más. Por eso todos hoy te queremos cantar. Madre, mostranos a tu Hijo Jesús. Abrí el camino que nos lleve a su luz. Tu amor nos guía, queremos ver a Jesús. Madre, mostranos a tu Hijo Jesús. Abrí el camino que nos lleve a su luz. Tu amor nos guía, queremos ver a Jesús. 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 Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Seguimos entre el cielo y la tierra. Estamos hablando en el marco de este Día Mundial de la Salud que ya empieza a terminarse. Nos acompaña en nuestro estudio el padre Gonzalo Fernández, es el capellán del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano. Padre Gonzalo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Max. Gracias por acompañarnos. Escuchábamos recién, nos hacía una presentación desde el mundo de la medicina a Carlos Regazzoni. Algunos datos interesantes sobre lo que es esta enorme desigualdad, si se quiere, que hoy tiene la humanidad, ¿no? Digo, países con expectativa de vida de 97 años y países que no llegan a los 40. Nosotros estamos un poquito en el medio, estamos a los 75 años. A usted toca acompañar como sacerdote a la gente que está... En general, supongo que las internaciones en un hospital neuropsiquiátrico son de larga data, digamos. La gente no va, a diferencia de un hospital general, no es que va 2 días, 1 semana, 15 días y se va, sino que imagino que se genera un vínculo distinto en el cuidado de la salud, en este caso de la salud mental. Bueno, sí, hay una comunidad que podríamos decir estable, ¿no? Gente con muchos años
muchos años internados. También hay toda una parte en el hospital que es de consultorios externos, los pacientes que van, digamos, por el día. Pero mi trabajo, digamos, más profundo es con esta comunidad estable son más de 1000 pacientes que hay internadas en el Moyano. Es un pueblo. Es un pueblo, es una comunidad grande. Cuando yo empecé en el año 2006, estaban remodelando algunos pabellones, entonces tenían que salir, había unas pacientes que tenían que salir de su pabellón a otro. Y me acuerdo que a mí me sorprendió mucho que no salían de ese lugar desde el año 70. Yo nací en el 71. O sea que tenían todo un tema con salir afuera, es un tipo de patología, la agrofobia. Y me sorprendió mucho, ¿no? Porque también está esa otra realidad, no solo la cantidad de pacientes, sino patologías específicas, personas específicas que a veces te sorprende mucho, ¿no? ¿Cómo es la relación tuya como sacerdote en un mundo donde lo que no prima pareciera ser la lógica? ¿Cómo es la relación del sacerdote con los pacientes? Mirá, la relación es muy buena, pero muy buena en cuanto... Vos me preguntabas recién por mi temita de salud, ¿no? Entonces, si yo dejo de ir al hospital algunos días, yo sé que se juntan a rezar por mí, ¿no? Se preocupan, están... es un ida y vuelta esto, ¿no? Yo considero que cuento con más de 1000, no pacientes, sino más de 1000 hermanas, que muchas veces son como hijas y otras tantas son como madres. Entonces los roles van jugando desde diferentes facetas. A medida que va pasando el tiempo, yo primero cuando empecé en el hospital, que fue todo un desafío, para mí era todo un tema, el misterio de la enfermedad mental. Bueno, para mí hoy por hoy el misterio es el de la salud mental, ¿no? ¿Por qué uno está sano, entre comillas, más que por qué uno se enferma? Hay muchas historias de vida, pero a mí lo que me sorprende, y me sorprende mucho, es que el Moyano es un lugar, una comunidad de oración. Son mujeres que rezan, y rezan en serio, y se lo toman muy en serio, y tienen fe, ¿no? Y eso realmente sorprende, y también a mí me volvió a tener otro sentido, otro significado ser sacerdote ahí, ¿no? Habiendo estado en un montón de, a lo mejor, de parroquias que estaban buenas, con muchas actividades que están buenas, a mí me volvieron las ganas de ser sacerdote, de ser cura, ¿no? Ahí tiene a lo mejor el sentido de la palabra, de ser cura ahí, en un lugar donde están los más pobres entre los pobres, ¿no? Porque hay una pobreza cuando uno no tiene sus facultades mentales intactas. Y además esto trae aparejado un montón de otras cosas, que es hay temas sociales con respecto a esto, familiares, soledad, muy ¿no? pocas. Se me ocurre muchas, ¿no? En cuanto al entorno familiar, porque es todo un cuco que se te enferme alguien, digamos, mentalmente. Bueno, cómo se maneja eso, cómo se trata a una persona así. Sí, muchas veces es una familia que está enferma y el paciente es una suerte de fusible que es el que quiebra en esa familia, ¿no? También es cierto que la enfermedad mental es algo que no queremos ver, que nos cuesta mucho ver. La locura tiene esto de esto que agiganta ciertas cosas o lo inmensurable, que en definitiva es muy parecido al amor, ¿no? El amor eso es lo que tiene de peligroso. Todos los autores medievales nos querían prevenir sobre el amor porque nos hacía perder la razón, ¿no? La razón sobre la locura. El amor era igual a locura. León Tolstoy mandó a poner en su tumba, en su lápida, el secreto es enloquecer y volver. Y todos de algún modo necesitamos enloquecer, pero necesitamos volver.
Acá el problema es eso, ¿qué pasa cuando no vuelvo? Vos planteabas hace un ratito, Padre Gonzalo, que te llama mucho más la atención, el misterio de la salud mental que el de la pérdida, ¿no? Dando casi por hecho que es bastante razonable esto que decías recién, de perder la razón. Hablábamos hace un ratito con el doctor Carlos Regazzoni. Él decía que el estrés o el desequilibrio tenía mucho que ver cuando uno no tenía objetivos claros en la vida. Que cuando uno sabía qué quería hacer, era como que eso te ordena, a pesar de por ahí laburar 18 horas, estar a 2000. Desde el otro lado del mostrador, vos encontrándote con pacientes que fueron pero que no han logrado volver, que no logran tener cierto equilibrio social, ¿cómo es esto de los objetivos en la vida? Vos lo decís con respecto a los pacientes, a la salud. Bueno, yo algo que me propuse desde el Vamos fue buscar objetivos que fueran cortitos, que fueran realizables y a lo mejor si lo ves desde afuera no es un gran objetivo, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo una paciente que no se animaba a pasar por la capilla. Por esto de la indignidad, en parte tenía que ver con su patología, pero también en parte tenía que ver con que había perdido a su madre de muy joven. Y aparentemente el tema de la iglesia tenía que ver algo con esto de la madre. Y esto duró como 3 años. Fueron 3 años charlando con ella cada tanto, cada vez más cerca de la capilla, del hospital. Y si te pones a pensar, no es una gran cosa esto, porque lo único que logramos en 3 años fue algo tan simple como que entrara a la capilla, que hiciera su primera comunión y que participara de la misa los días que tenemos misa. Y claro, esto duró 3 años. Podríamos decir que, bueno, mira, no es un gran objetivo, no lograste gran cosa. Bueno, son así, cosas por chiquitas, sí. Cosas pequeñas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo pequeño se mide para Dios diferente, ¿no? Yo una vez lo fui a ayudar a Gonzalo un Viernes Santo. Semana Santa, ¿te acordás? Y a mí me impresiona, yo tengo un compañero que, bueno, Tata, que estuvo antes, no sé si estaba, no estaba ahí, estaba en el de hombres, me parece, en el Borda. Y siempre en las reuniones de curso, la verdad que, bueno, él era un tipo con muchísimo sentido del humor, y yo creo que los locos, a la gente que estaba mal de la cabeza, muchas veces pensaba que él estaba mal de la cabeza porque él era un ida y vuelta de locura permanente. Y cuando yo llegué, me acuerdo ese día que hacíamos, ¿te acordás? La pasión de Jesús, eran las 10 de la mañana. Sí. Había una señora sentada en un banco y antes de entrar a la capilla y me dice, hola, dice, ¿a qué venís? Digo, no, porque ahora vamos a hacer la celebración de la Pasión, porque hoy es Viernes Santo. ¿Y a qué hora es? Me dice, ahora a las 10. ¿Y por qué lo matan tan temprano? Y era tenía su lógica, ¿entendés? O sea, Jesús muere a las 3 de la tarde, digo, ¿por qué? Y además, pero lo que ella estaba preguntando es por algo que acontecía realmente, no estaba poniendo en duda que se moría, ¿no? ¿Por qué lo matan tan temprano? Era porque habíamos corrido el horario tradicional de la Pasión del Viernes Santo, ¿no? Y bueno, esas cosas, ¿no? Que a veces cuando uno entra en contacto, que en general va con mucho miedo, pero cuando entra en contacto, bueno, se encuentra con este mundo. ¿Cómo reacciona frente a este mundo de la lógica y lógica, ¿no? No, bueno, uno también entra, digamos, en este juego y a veces enloquece un poco. Recuerdo una anécdota que la conocen todos mis amigos porque no me canso de contarla, que en una misa se habían portado muy mal, fue muy difícil celebrar porque, bueno, una cantaba la marcha peronista, la otra se enojaba porque era antiperonista, otra caminaba en círculos. Fue un lío de gritos. Generalmente no es así, generalmente vos lo has vivido, viste que rezan mucho, hay un clima muy fuerte de oración, de celebración. Esto que decís, hay un sentido de celebración muy, muy fuerte. Y uno a veces enloquece también. Entonces yo terminé la misa enojado y las reté como si fueran chiquitos de colegio, ¿no? Y digo, no, esto no puede ser así, es una falta de respeto, la verdad que estoy enojado, así no se puede celebrar la misa.
Bueno, a la salida, como en cualquier comunidad parroquial, había 3 o 4 que estaban en la puerta diciendo, sí, tiene razón el padre, esto no puede ser, la otra ciudad es verdad, es una falta de respeto. Y había una que estaba ahí callada, escuchando, y se quedaba como pensativa. Y después de todas las cosas que decían, de no puede ser, hay que portarse bien, esta mujer lo que dijo fue tan simple como esto. Es verdad lo que dicen, pero no se olviden que por algo estamos acá. Es verdad. Estamos conversando con el padre Gonzalo Fernández, es el capellán del Hospital Braulio Moyano, en este Día Mundial de la Salud, que entre todos queremos cuidar un poquitito más. Virgen Nazarena, muéstranos a Jesús. Nadie supo amarlo como tú. Madre del silencio, háblanos del Señor. Déjanos entrar en tu oración. Conservabas todo dentro de tu corazón, fiel al hombre, fiel a Dios. Madre nuestra, María del Señor. María del huerto, guíanos sin temor, tras los pasos del Hijo de Dios. Servidora atenta, enséñanos a guardar la palabra ardiendo hasta el final. Conservabas todo dentro de tu corazón, fiel al hombre, fiel a Dios. Madre nuestra, María del Señor. Conservabas todo dentro de tu corazón, fiel al hombre, fiel a Dios. Madre nuestra, María del Señor. Padre Gonzalo, ¿cómo es la vida de un capellán de hospital, en tu caso particular en un hospital neuropsiquiátrico, y cómo conviven o cómo convivís vos con los demás sacerdotes? Digamos? ¿Quién te cuida a vos, por decirlo de alguna manera? No, evidentemente, en primer lugar me cuida Dios, y me cuida. Yo a lo mejor no soy en ese aspecto un sacerdote típico. Yo vivo en mi casa, no vivo más digamos, en una comunidad. Tengo también, digamos, mi cable a tierra, que son mis amigos, algunos curas, otros no. Mi familia, que también es muy importante, ¿no? Mis hermanos. El cable a tierra también tiene que ver con... También soy capellán de una comunidad de religiosas, que bueno, sé que rezan por mí, rezamos juntos, y hace bastante bien, ¿no? Pero en eso... Tenés una beta artística también. Tengo una beta... Estás estudiando letras, has hecho teatro, digamos, hay toda una... Bueno, toda una beta de tu personalidad que tiene que ver con eso, también con una búsqueda de sentido, una búsqueda de quizás hasta de lo religioso por otros caminos diferentes, ¿no? Sí, no, eso es evidente y también tratando de aplicar eso en el hospital. Ahora estamos en un momento difícil en el hospital porque desde diciembre que estamos sin pastoral, porque se cayeron los techos y todavía no logramos recuperar ese espacio. También queremos construir un lugar atrás de la capilla que lo tiraron abajo en el 76, que era un taller cuando había monjas en el hospital. Todos los médicos, incluso los que son más antirreligiosos, recuerdan que cuando estaban las monjas en el hospital eran muy así tipo sargento, ¿no? Muy estrictas, pero que cuando estaban las monjas a ninguna paciente le faltaba nada. Cada una tenía lo suyo, su juego de toallas, su juego de sábanas, ¿no? Esa cosa muy ordenada que tienen las
las religiosas. Pero bueno, terminando la década del 70, se fueron del hospital y tiraron abajo ese lugar que era un taller donde había una capillita, siempre había una rezando, en realidad contemplando el Santísimo, que eso es una cosa para mí muy fuerte también desde que llegué, y es que nunca falte la Eucaristía en el Moyano. Entonces el centro para nosotros es la Eucaristía. Y ahora logré armar un sistema con unas rejas, entonces la capilla está abierta en el hospital las 24 horas, no se cierra nunca. Y a cualquier hora se puede pasar a rezar. Hacías mención recién a los médicos más antirreligiosos. ¿Cómo ven la comunidad profesional, digamos, médicos, enfermeros, la tarea de los curas en los hospitales? Bueno, vos pensás que cuando yo llegué al hospital, yo en realidad lo fui a ver a Bergoglio hace ya 8 años, porque estaba buscando a alguien para el Borda. Y cuando lo voy a ver el día anterior, ya había arreglado con otro padre, que fue capellán ahí en el Borda, y dije, bueno, vamos a... está bien. Me dice, no, pará. Me dice, antes de irte, me dice, tengo el Moyano que hace 10 años que no tengo capellán para ir. ¿Te animás? Y yo le dije que sí. Me acuerdo que cruzaba la Plaza de Mayo y me agarraba la cabeza. Y dije, ¿cómo dije que sí? No tengo idea de qué es lo que dije. Cuando llegué, el hospital estaba intervenido. Interviene el hospital al poquito tiempo, por temas edilicios, por algunas denuncias de tema de medicamentos. Bueno, yo pensaba, ¿dónde me metí? Cuando empiezo ahí, la verdad que había un grupo grande de médicos que no me veían con buena cara, porque ¿qué es esto de un cura y en este momento, ¿no? Que era un muy mal momento? Pero bueno, poco a poco la relación fue cambiando, y la verdad que la relación es muy buena con los médicos en general, bueno, con el resto, con las enfermeras, el personal es mucho más, a lo mejor es mucho más cercano, ¿no? Porque lo que tienen las enfermeras, los enfermeros y el personal en general, que a lo mejor son más de sociabilizar, o de involucrarse, ¿no? Como que el enfermero también tiene un trato con el paciente, y quizás el médico da como su opinión profesional y el enfermero es como el que está... Sí, a ver, ojo, hay médicos y psicólogos que se involucran mucho también con los pacientes, pero los enfermeros y digo, el personal así en general más raso, son más de juntarse a veces a algún asado, y eso ayuda mucho más. En cambio los médicos son un poco en eso menos organizados, ¿no? Pero en el hospital hay fechas como claves, ¿no? Que siempre me invitan y compartimos, ¿no? El día de la enfermera, o bueno, distintos eventos que celebramos en el hospital. ¿Hay voluntarios que vayan a cumplir alguna tarea en el hospital? Mira, hay voluntarios. Ahora hay un problema con eso también de los voluntarios por un tema de seguros. El gobierno de la ciudad ahora empezó a restringir el tema de los voluntarios. En particular, yo tenía un grupo de voluntarios que, bueno, con esto que te digo, al no tener pastoral desde diciembre, tengo muy poquitos voluntarios que van solo los domingos a misa. Entonces todo el trabajo que hacíamos de ropería, de entrega de ropa y de diversas cosas, lo tuvimos que frenar desde diciembre. Gonzalo, cuando vos te juntás con otros capellanes de hospitales, ustedes se juntan de vez en cuando, ¿no? Nos juntamos los últimos jueves de mes. ¿Y en general sobre qué charlan? ¿Sobre su vida personal o charlan sobre las cosas de la salud, de cómo ven, de cómo ayudar, de cómo se acerca un sacerdote a los enfermos? Supongo que además cada hospital debe ser un mundo, ¿no? Claro, sí, por supuesto, cambia mucho. Por más que, a ver, con el padre Rubén, que está en el Borda, tenemos una relación muy estrecha, aparte somos amigos desde la época del seminario. Tenemos una realidad más parecida que el resto de los capellanes. Cuando nos juntamos, más que nada nos juntamos a rezar, y eso sería, digamos, lo principal, ¿no? De nuestro encuentro de los jueves. Sí, después hay algún tema a lo mejor en particular que algún capellán puede llevar, pero
tenemos, digamos, un trabajo mucho más estrecho y nos vemos todas las semanas. Se me ocurre que tu comunidad y la de la comunidad de este otro padre deben ser las más estables, porque los otros hospitales la gente transita por el hospital. Hay mucha rotación y como máximo un paciente en un hospital de agudos está un mes. En cambio nosotros tenemos pacientes que... Están años. 40 años. Bueno, es en ese sentido una comunidad muchísimo más estable. Es una comunidad estable, sí, por supuesto. ¿Y el clima de convivencia entre las internas es bueno o es complicado? El clima es bueno, pero bueno, siempre depende, ¿no? Siempre se arma, como toda sociedad humana. Sí. En general no, son las excepciones, ¿no? La verdad que son excepciones. El clima es bueno, sobre todo las que se acercan a la capilla, que eso es lo que yo siempre traté, que el centro fuera la capilla, ir a la capilla. Después, bueno, como hay una zona que es de cirugía o de clínica médica, bueno, ahí sí, cuando hay alguna que está ahí, visitarla, pero tratar de, por más que, bueno, hasta el año pasado que teníamos voluntarios, teníamos un día, ahora el martes fueron nuestras fiestas patronales, Nuestra Señora del Huerto. Este año no lo pudimos hacer, pero organizábamos esto de grupos que pasaban por los pabellones con la imagen de la Virgen y llevando algunos presentes con canciones. Bueno, este año no se pudo hacer, pero no tanto como en un hospital común, por decirlo de alguna manera, que el cura sí tiene que ir recorriendo las salas. Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por tu tarea. Era el padre Gonzalo Fernández, capellán del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano. Acompañaron Entre el cielo y la tierra la Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Las firmas son personales. Por eso podés darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300.000 pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @Banco Provincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamos sujetos a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399924210-9, calle 7, número 726, La Plata, Buenos Aires. bancoprovincia.com.ar. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web www.osdepim.com.ar. OSDEPIM, la obra social empresaria. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control 0800-222-SALUD 72583, www.ss.salud.gov.ar, Registro Nacional de Obras Sociales 401704, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 1486. Mondelez International, líder mundial en chocolates, galletas, chicles, caramelos y bebidas en polvo, donde creamos deliciosos momentos de alegría. Y Praga Comunicaciones.